Bienvenidos a esta exposición. Hoy vamos a hablar sobre el Acuerdo de Complementación Económica Bolivia-México AC66. Los integrantes del grupo son Colquechura Cristian, Gutiérrez Delgado María Jesús, Mendoza Cárdenas Gabriel, Ulloa Mita Vladimir y mi persona, Clavijo Leaño Noeli. Para entrar un poco sobre el tema, vamos a hablar del Acuerdo de Complementación Económica Bolivia y México AC66, que fue suscrito el 15 de mayo de 2010. Países partidarios Bolivia y México. Este fue firmado el 2 de junio del 2010 en Bolivia y fue publicado oficial el 7 de junio del 2010 en México. Un poco entrando a la introducción de este tema, esta presente investigación gira en torno a establecer las causas de sustitución del Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y México, que se sostuvo vigente por más de 5 años por el Acuerdo de Complementación de número 66 entre ambos países, que entró al vigor el 7 de junio de 2010. De manera complementaria, esta investigación establece los efectos de dicha negociación. Para dicho estudio se dieron los pasos lógicos, teóricos y metodológicos necesarios y la sustitución del Tratado de Libre Comercio Bolivia-México por el Acuerdo de Complementación Económica número 66 ya dicha. Hablando un poco sobre los antecedentes, este tratado fue de libre comercio entre Bolivia y México y se firmó el 10 de septiembre de 1994 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Este acuerdo crea un área de libre comercio en un plan de más de 15 años de su entrada de vigencia y se deroga y es reemplazado el acuerdo ALADI. Este alcanza parte del APP número 30 de abril de 1983. Después de 16 años, la existencia de este Tratado Libre Comercio, que es más conocido como el TCL entre Bolivia y México, un lunes 7 de junio de 2010 entró en vigencia el Acuerdo Complementario Económico conocido como el AC66, que sustituye el TCL, que fue celebrado por las dos partes en 1994. Esto responde al individual necesariamente del intercambio comercial entre ambos países. En el gobierno de Evo Morales y del mandatario Felipe Calderón decidieron ponerle final al TCL y extinguen y agrandan el comercio entre estos países. El AC de 17 de mayo del 2010 se dio en marco en una reunión asociada latinoamericamente integrado más conocido como ALADI, realizada en el país de Uruguay. El comercio de México siempre fue desequilibrado para Bolivia. El país andino más conocido como Bolivia vendió a México en el 2009 productos por un valor de 27,5 millones de dólares, mientras que sus compras fueron alrededor de 96 millones de dólares. Le paso la palabra a mi compañero. Continuando con los objetivos, los cuales fueron desarrollados de manera específica a través de sus principios y reglas, incluidos el trato nacional, transparencia y trato de nación más favorecida, los cuales son los siguientes: estimular la expansión y diversificación del comercio entre las dos partes, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes, promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las dos partes, establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las dos partes, así como en el ámbito regional multilateral, encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este acuerdo de complementación económica, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este acuerdo para su administración conjunta y solución de controversias que puedan existir. Las partes deben interpretar y aplicar estas disposiciones del acuerdo a la luz de los objetivos establecidos en el anterior párrafo y de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional. Continuando con las definiciones generales de este acuerdo de complementación económica, lo más sobresaliente son el bien originario, que se puede decir que es un bien que cumple con las reglas de origen establecidos en el capítulo 5 del acuerdo. La cuota compensatoria son los derechos antidoping y cuotas o derechos compensatorios según la legislación de cada parte. Empresa de una parte es cuando una empresa constituida u organizada conforme a la legislación de una parte. El GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que forma parte del Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio.
La partida es un código de clasificación arancelaria del sistema armonizado a nivel de 4 dígitos. Persona de una parte es cuando un nacional o una empresa de cualquiera de dos partes forma parte. La subpartida es un código de clasificación arancelaria del sistema amortizado a nivel de 6 dígitos. Y la infracción arancelaria es el desglose de un código de clasificación arancelaria del sistema armonizado a más de 6 dígitos. Los productos distintivos que se pueden notar que se llegaron a acordar en el AC 66 son por parte de Bolivia, que debe de conocer que tanto el tequila y el mezcal son productos distintivos de México. En consecuencia, Bolivia no debe permitir la venta de productos algunos como tequila o mezcal, a menos que se hayan elaborado en México, de acuerdo con sus leyes y reglamentaciones respectivas. Y México debe reconocer el Singani como producto distintivo de Bolivia, y como tal tampoco debe aceptar productos algunos como el Singani que no hayan sido elaborados en Bolivia, de acuerdo con sus leyes y reglamentaciones específicas. Paso la palabra a mi compañero. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que son las obligaciones respecto a las exportaciones. En primera instancia, es importante mencionar que todo lo relacionado con estas obligaciones respecto a las importaciones, como también a las exportaciones, van a llegar a formar parte de los procedimientos aduaneros, que consisten en la forma en la que se deben hacer, cómo proceder y qué requisitos se deben cumplir para llevar a cabo este tratado. Viendo esto, vamos a tener 4 puntos importantes, que son los siguientes. El punto número 1 nos dice que la entrega de la copia del certificado de origen a la autoridad competente, cuando ésta la solicite, tiene que ser neta por parte de la parte del exportador. Como segundo punto, tenemos que se debe notificar a las autoridades competentes si el llenado del certificado de origen llega a ser incorrecto, llega a haber errores o si existe atrasos en este. Solo si fuera el caso, si no se diera este punto, se tiene que obviar este punto. Como tercer punto, tenemos que un certificado de origen trucho va a tener consecuencias jurídicas tanto para la parte exportadora como para la importadora. Y como último punto, tenemos que ambas autoridades competentes, tanto la exportadora como la importadora, deben estar informadas de las notificaciones. Está muy relacionado con el punto 2 en caso de que exista errores o básicamente exista atrasos en lo que es el llenado del certificado de origen. Vamos a continuar con lo que son las excepciones, que se considera excepciones a los 3 tipos de casos en los cuales no se requiere de certificado de origen para la importación de bienes, y estos son los siguientes casos. El primero es la exportación con fines comerciales de bienes cuyo valor excedan los $1,000 o su equivalente en bolivianos. Lo mismo básicamente sucede en el segundo caso, cuando la exportación sin fines comerciales es mayor a los $1,000 o su equivalente en bolivianos. Y por último tenemos que que puede existir el caso que la parte importadora va a dar un permiso para que la entrega del certificado de origen no sea necesaria y que no sea un requisito como tal para obviar este paso. Muchas gracias. Voy a hacer la palabra a mi compañera María. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la Comisión Administradora, ya que dentro de estos acuerdos de complementación económica, como lo fueron explicando durante toda esta presentación sobre la AC66, se presentó una comisión administradora establecida e integrada por distintos funcionarios, que vamos a hablarlo más adelante, y esto se ha detallado justamente en el capítulo 11 y establece lo siguiente.
Las funciones específicas que llega a tener la delegación de esta comisión administradora viene a ser, en primera instancia, el velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de las disposiciones de este acuerdo, ya que es muy importante que se llegue a cumplir cada parámetro que hayan llegado a acordar estos países, ¿no? Como inciso B tenemos la función de poder evaluar los resultados logrados en la aplicación de este acuerdo y asimismo tiene la función y el desarrollo de vigilar el proceso y cada decisión que lleguen a tomar a corto o a largo plazo. Así también tienen como función resolver las controversias que lleguen a surgir respecto a su interpretación o aplicación. Debe haber claridad respecto a aplicar cada parámetro establecido dentro de la ACE 66. Así también se debe supervisar la labor de todos los grupos de trabajo establecidos en este acuerdo. Y cuando hablamos de estos grupos nos referimos a justamente a parámetros y a funciones que se han ido delegando dentro de estas comisiones, que se han dividido en grupos. Aquí podemos ver algunos ejemplos que vienen a ser grupos de trabajo de normas técnicas y comercialización agropecuarias. Otro grupo que podemos mencionar, muy importante, viene a ser el grupo de trabajo de medidas de normalización o el grupo de trabajo de procedimientos aduaneros, que ocupan y realizan distintas funciones dentro de lo que viene a ser la ACE 66. Así también, ya como punto final de las funciones que llega a tener esta comisión administradora, viene a ser el conocer cualquier asunto, ¿no?, que llegue a afectar de algún modo el funcionamiento de este acuerdo o que cualquier otro que les sea encomendado por las partes pueda llegar a incumplirse. Hablando más de la comisión administradora, tiene distintos aspectos que puede llegar a ejercer. Uno de ellos viene a ser el establecer y delegar responsabilidades a ciertos grupos de trabajo denominados ad hoc. ¿En qué consiste esto? En ciertas ratificaciones que dan importancia estratégica para obtener cierto tipo de información. Estos grupos ad hoc tienen esa característica, ya que promueven de algún modo el intercambio multilateral de la información. Es decir, hablamos de los Estados Unidos mexicanos entre el Estado Plurinacional de Bolivia. De la misma manera, el siguiente aspecto que puede ejercer la comisión administradora viene a ser el solicitar asesoría de personas o de grupos, pero cabe recalcar que no tienen que tener ninguna vinculación gubernamental. Así también, el siguiente punto que pueden ejercer viene a ser que ellos pueden revisar, pueden proponer y pueden modificar ciertos aspectos que vean convenientes y asimismo que lleguen a un acuerdo equilibrado entre las partes. No pueden tomarse cierta arbitrariedad para revisar, promover o modificar ciertos parámetros que ya se han establecido dentro de este acuerdo. Así también la comisión va a poder establecer sus reglas, va a poder establecer procedimientos y todas sus decisiones se tienen que tomar por unanimidad, como lo decíamos. No puede un país tomarse la arbitrariedad de establecer algún tipo de decisión o algún cambio, ¿no? Así también, del mismo modo, se tiene que reunir por lo menos una vez al año. Esta comisión se tiene que reunir, como bien lo decía, una vez al año para determinar ciertos aspectos que van a llegar a modificar o si se está llegando a cumplir ciertos parámetros que ya lo mencionábamos, tienen como función y como funciones que pueden llegar a ejercer. Bueno, vamos a pasar a hablar sobre los funcionarios de la comisión administradora. Dentro de los funcionarios permitidos y aceptados por lo que viene a ser la ACE 66, vienen a ser específicamente, como lo detalla la normativa, y también el título, ¿no?, del presente tema de los países que hablamos. Para el caso de Bolivia, viene a ser la comisión administradora, el ministro de Relaciones Exteriores o, en su caso, su sucesor. Y para el caso de México, llega a ser el secretario de Economía o su sucesor. Estos funcionarios son específicos para que puedan trabajar dentro de esa comisión administradora. Ningún subalterno puede tomarse la arbitrariedad de poder formar dentro de esta comisión, poder participar con algún tipo de decisión relevante, ¿no? Bueno, ya finalizando el tema, podemos llegar a las conclusiones, donde podemos detallar que específicamente la ACE 66 y el acuerdo de complementación económica que se ha llegado a realizar entre los Estados Unidos mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia, datan que más que todo eso los ha llevado a concluir en una negociación, ¿no?, que
Sin embargo, no, por los aspectos que hemos ido detallando durante todo el transcurso de esta exposición, no responden en su totalidad a una política comercial nueva y bien definida. Y es evidente que un tratado de libre comercio, como lo denominamos una TLC, es más profunda y mucho más amplia, pero sin embargo, a partir de este acuerdo se ha esperado que la ACE 66, negociando e inspirando en los avances de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Tratado de Comercio de los Pueblos, la ALBA-TCP, quien es una plataforma de integración latinoamericana y caribeña que busca más que todo unir la realidad y capacidades y fortalezas de los países que la conforman. Sin embargo, al tener este parámetro y al tener este respaldo, incluso lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y lo mismo también por el Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien que tiene nuestro país, se llega a deducir que este convenio, este acuerdo en realidad debería tener debería ser mucho más amplio y profundo, no en el formato de los TCL, del Tratado de Libre Comercio, sino se debería aprovechar mucho más la solidaridad entre países, mediante el reconocimiento de ciertas asimetrías, ciertas desigualdades en su desarrollo relativo. ¿Para qué? Para el logro de una integración entre ambos países, para una cooperación, para complementariedad entre los pueblos, ya que de algún modo esa es la política que llega a manejar nuestro país. Sin embargo, es lo que se ha establecido dentro de este acuerdo de complementación económica, la ACE 66. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, licenciado. Eso sería todo.